Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Extreme VRL 5W30LJ. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil, Redline y este modelo de Extreme que vamos a analizar en este vídeo. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. Compralubricantes.com. Extreme es una marca de lubricantes de origen ruso que, pese a que la marca es rusa, son producidos en Alemania por el fabricante Benol y recientemente ha actualizado todo su catálogo. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama VRL, los de la garrafa azul, la cual está considerada como la gama media dentro de la marca Extreme. Comenzamos con las características técnicas declaradas por el fabricante. Nos indica que se trata de un SAE 5W30, cumple la nueva norma API-SP, la nueva norma ACEA A7B7, así como también la nueva norma ILSAG GF6A. Nos indica que se puede utilizar en donde se requiera la nueva norma Opel OV 040 1547, RN 0700 y 0710, General Motors, Dexos 1 Gen 2, Jaguar Land Rover STJLR 51 5122, Grupo Chrysler MS 6395, MS 13340, Grupo Fiat 9.55535 CR1, Grupo Ford WSS M2C 946A y B1, Honda HTO 06, así como también Volvo VCC 9520 0377. En resumen, en todos aquellos vehículos que requieran un SAE 30 con baja viscosidad HT/HS. Pasamos a las propiedades físicas declaradas por el fabricante. Nos indica que tiene una densidad relativa a 15 grados de 0,846, viscosidad cinemática a 100 grados 11,67, índice de viscosidad 177,3, viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5W, nos da un valor de 3001 centipoises, punto de inflamación 224 grados, punto de vertido, punto de congelación 45 grados bajo cero, TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, da un valor 10,14, en una prueba que se realiza para comprobar la formación de espuma en la que se calienta el aceite a distintas temperaturas y se deja enfriar, ha dado como resultado 000, que es el valor máximo absoluto que se puede conseguir en esta prueba, y en cuanto al aspecto visual nos indica que es color claro. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Los resultados de la columna de la izquierda son resultados de análisis de laboratorio de una muestra que he mandado yo a analizar, y la columna de la derecha son resultados de análisis de laboratorio de una muestra que ha mandado la marca a un laboratorio externo. Hay que indicar que no todas las partidas de aceite salen exactamente iguales, así como también no todos los laboratorios tienen exactamente las mismas máquinas para realizar los ensayos y estas no están calibradas exactamente de la misma forma, y es por ello que siempre vamos a encontrar pequeñas diferencias entre los distintos análisis de aceite. Viscosidad cinemática a 40 grados, 64,40, los resultados que he mandado yo a analizar, 64,39 lo que ha mandado la marca, muy parejo. Viscosidad cinemática a 100 grados, 11,40 versus 11,64, la muestra que ha mandado el fabricante a analizar ha dado ligeramente más viscoso, pero una diferencia inapreciable. Índice de viscosidad 173 versus 178, nuevamente aquí hay una pequeña diferencia, pero hay que tener en cuenta que el índice de viscosidad se calcula precisamente tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, y si estas no coinciden exactamente, pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco puede coincidir. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, 9,8, es un valor bastante elevado, aunque sí que es cierto que el fabricante declara en torno a 10, aquí ha dado ligeramente por debajo, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, ha dado 1,69, que es un valor promedio comparado con otros aceites equivalentes. En cuanto
cuanto a la concentración de cenizas, 0,78, indudablemente estamos delante de un aceite denominado Mid-SAPS, un aceite que es compatible con vehículos que equipen sistemas de posttratamiento de gases, DPF, GPF, FAP, SCR, etc. En cuanto al punto de congelación, punto de vertido, aquí sí que hay bastante disparidad, ya que una misma muestra sacada de una misma garrafa, por un lado ha dado 53 grados bajo cero en un laboratorio y 45 grados bajo cero en otro laboratorio. Quiero pensar que esos 45 grados bajo cero son los más cercanos a la realidad, porque es precisamente lo que declara el fabricante en su ficha técnica. En cuanto al punto de inflamación, 227 grados, esta es una temperatura bastante reducida. Aquí me ha llamado bastante la atención que, tratándose de un 5W30 y comparado con otros 5W30 equivalentes o muy parecidos que han pasado por el canal, no es un punto de inflamación elevado en absoluto. De hecho, el fabricante en la propia ficha técnica declara 224 grados del punto de inflamación, pero ahora vamos a ver un poco el porqué. En cuanto a la viscosidad, a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5W, por un lado un laboratorio ha dado un resultado de 3001 centipoises, otro laboratorio ha dado el resultado de 3295, y en cuanto a la viscosidad, a 35 grados bajo cero, que no es la temperatura a la que se miden los 5W, sino la temperatura a la que se miden los 0W, ha dado 5400. En esta prueba, el límite máximo superior permitido a 30 grados bajo cero es de 6600 centipoises, aquí está dando menos de la mitad del límite máximo, pero en la prueba de 35 grados bajo cero, que como he indicado es la temperatura a la que se han de medir los 0W, ha dado 5400, que está por debajo del límite máximo superior, que es 6200. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este aceite, en honor a la verdad, no es un 5W30, sino que se trata de un 0W30. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, ha ocurrido algo similar al punto de congelación. En el laboratorio, donde había dado 53 grados bajo cero, el porcentaje de evaporación NOAC es de 9,2%, y en el laboratorio donde ha dado 45 grados bajo cero, el porcentaje de evaporación NOAC es de 7,84. Yo suelo indicar que en esta prueba, en lo que al porcentaje de evaporación NOAC se refiere, empieza a ser un buen valor en torno al 8%. Teniendo en cuenta que, como hemos podido ver, este aceite no se trata de un 5W30, sino de un 0W30, y los aceites a igualdad de composición, los 0W son más propensos a la evaporación que los 5W, 9,2 sería un valor promedio normal, nada destacable, y 7,84, teniendo en cuenta que se trata de un aceite gama media, sí que empieza a ser un buen valor. En cuanto a la concentración de azufre, a mí me ha dado 0,187, la muestra que ha mandado el fabricante a analizar 0,211, ambos están por debajo del límite máximo permitido para poder homologar un aceite como ACAC2, como este caso, un aceite ACAC2, el cual es el límite máximo permitido de 0,3. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. 210 partes por millón me ha dado la muestra que he mandado yo a analizar, 221 partes por millón la muestra que ha mandado a analizar el laboratorio. Son concentraciones elevadas, bastante elevadas, por encima de la media. Si bien es cierto, no van a batir ningún récord aquí en el canal, ya que hemos visto aceites con concentraciones superiores, pero hay que tener en cuenta que este aditivo como tal, hay muchísimas marcas que directamente no lo utilizan o utilizan concentraciones notablemente inferiores, en torno a 80, 90, 100 aproximadamente. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. Este es el principal aditivo antidesgaste que contienen todos los aceites del mercado, sin excepción. 750, 845 me ha dado a mí, 796, 865 que le ha dado al fabricante, con valores promedios comparados con otros aceites que han pasado por el canal. En cuanto al boro, es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también su concentración, cumple distintas funciones. Cuando encontramos concentraciones muy reducidas, en torno a 10, 15, 20 aproximadamente, su principal función suele ser la de dispersante para ayudar a mantener las partículas de suciedad en suspensión, pero cuando encontramos ya concentraciones más elevadas, como es este caso de 96 partes por millón, en otros aceites hemos llegado a ver concentraciones más elevadas todavía, en torno a 200, 300 e incluso me suena haber visto algún aceite con 400, pues su función también, la de antidesgaste, es similar a lo que hace el fósforo y el zinc. En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente neutralizante. Hasta hace no mucho
mucho era bastante raro verlo en los paquetes de aditivos, pero desde la entrada en vigor de las nuevas normas API-SP ILSA GF6, así como también las nuevas normas ACEA, sí que vemos concentraciones bastante elevadas, ya que elevando la concentración de magnesio y por otro lado reduciendo la concentración de calcio, se mitiga un fenómeno bastante indeseado que está ocurriendo en bastantes motores modernos de inyección directa, gasolina, tanto atmosféricos como turbo, que es el LSPI, que es picado de biela a bajas revoluciones. Además, también se ha demostrado que en los vehículos a gasoil, los vehículos diésel, el magnesio es más eficaz que el calcio a la hora de neutralizar distintos tipos de ácido que se forman en la quema del combustible. En cuanto al calcio, que es el principal aditivo detergente neutralizante que contiene tanto este aceite como la inmensa mayoría de aceites que hay en el mercado, 1222 partes por millón me ha dado a mí, 1256 partes por millón le ha dado a la muestra que ha mandado la marca a analizar. En este caso, comparados con otros aceites, sí que puede aparecer una concentración bastante reducida, ya que los aceites denominados mid-subs, como es este caso, suelen contener concentraciones comprendidas entre 1500 y 1800 partes por millón aproximadamente, pero como en este caso se ha utilizado una alta concentración de magnesio, que como he indicado es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, pues se puede reducir la concentración de calcio para así mitigar el problema que he indicado antes del LSPI, ya que se ha demostrado que el calcio es el principal precursor de este fenómeno tan indeseado. En cuanto al wolframio, así como también el titanio, ambos son aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. El wolframio es bastante común verlo en algunos modelos gama alta de Ravenol, el titanio es bastante común verlo en algunos modelos de Castrol Edge. En este caso no se ha medido, pero ya os adelanto que esta marca no utiliza ninguno de esos dos aditivos. En cuanto al parámetro de oxidación, la muestra que ha mandado el laboratorio ha dado 34,2. Este es un parámetro que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso podemos estar bastante convencidos que este aceite sí que contiene éster. En cuanto a la viscosidad HTHS, esta es una viscosidad que se obtiene estresando los aceites, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados para simular el comportamiento que tiene el aceite cuando pasa por los casquillos de biela, por los segmentos, así como también los árboles de levas. En este caso ha dado 3,44 para poder homologar un aceite como ahorrador de combustible, como es la norma API-SP ILSA GF6, ACEA A7B7, así como también la anterior A5B5 y la C2, tiene que estar por debajo de 3,5 y en este caso lo cumple. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la hoja de seguridad y este es un documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea en el que tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y que sea perjudicial para la salud. Como tal, este documento no hay que entenderlo como la receta completa del aceite, ya que no lo es, pero nos sirve en algunos casos para intuir qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, principalmente para la elaboración de la base del aceite. En la parte alta podemos ver un pequeño resumen de los compuestos que ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base. Nos indica que aceite base PAO, recordar el PAO pertenece a las bases grupo 4, nos indica que ha utilizado una concentración comprendida entre un 40 y un 50%. En cuanto a VHVI, es una versión mejorada de las bases HC comunes, es una base que pertenece a las bases grupo 3, nos indica que ha utilizado en torno a un 30 o un 40%. Y en cuanto al POE, que es éster de poliol, es una base que pertenece a las bases grupo 5, nos indica que ha utilizado una concentración comprendida entre un 5 y un 10%. En cuanto a la relación de compuestos más detallada que hay debajo, en perfecto ruso, nos indica que ha utilizado un compuesto con una concentración comprendida entre un 35 y un 40%. Se trata de aceite base HC, grupo 3. En este caso, el fabricante indica que es VHVI, una versión un poco mejorada. También nos indica que ha utilizado de un compuesto una concentración inferior al 35%. Se trata de aceite base PAO. Nuevamente nos indica otro compuesto también con una concentración inferior al 35%, nuevamente se trata de aceite base PAO, otra vez se repite el mismo compuesto con una concentración inferior al 35%, se trata de aceite base PAO, aparece también repetido con una concentración comprendida entre un 8 y un 12%, nuevamente se trata de aceite base PAO, y en la parte inferior con una concentración inferior al 0,5% nos encontramos el molibdeno que hemos podido ver en los resultados del análisis de laboratorio. La marca Extreme, tanto en su página web oficial
oficial como en sus redes sociales tiene publicada esta imagen que hace referencia a la gama VRL, su gama media, los envases de garrafa azul. Nos indica que ha utilizado en torno a un 40% de aceite base PAO, en torno a un 5% de éster y en torno a un 35% de hidrocraqueado. También nos indica que las materias primas se las ha suministrado el fabricante ExxonMobil. ExxonMobil es la marca propietaria de los aceites Mobil 1. Neste es un fabricante de bases, en este caso es el que le suministra las bases HC. Y en cuanto a Infinium, nos indica que ha utilizado tanto el paquete de aditivos del fabricante Infinium como los polímeros espesantes también del fabricante Infinium. Y Infinium, para quien no lo conozca, es un fabricante de aditivos y compuestos químicos de la cual son copropietarios tanto ExxonMobil como el fabricante de aceites Shell. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que he marcado con un círculo amarillo, que se forma en torno a 1750, es una cresta bastante pronunciada. Esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. También hay otra cresta que también he marcado con un círculo amarillo, que se forma en torno a 1180 aproximadamente. Nuevamente esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, y unido también al parámetro de oxidación de en torno al 34,2 que ha dado los resultados del análisis de laboratorio. Indudablemente este aceite contiene éster perteneciente a las bases grupo 5. Y por último y no menos importante, la cresta que he marcado con un círculo azul, que supera por poco, pero la supera la línea de 10, señal que este aceite contiene PAO. Y comparando estas espectroscopias con muchas otras espectroscopias que han pasado por aquí por el canal, así como también atendiendo a la descripción que indica el fabricante, pues podemos estar bastante seguros de que este aceite contiene en torno a un 40% de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4, alineado con en torno a un 5% de éster perteneciente a la base grupo 5. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como hemos podido comprobar, en torno a un 40% de aceite base PAO, en torno a un 5% de éster. Pese a tratarse de un aceite, como el fabricante indica, gama media dentro de su catálogo, es una buena base. En cuanto al paquete de aditivos, como hemos podido comprobar, es muy completo, lleva, como a mí me gusta, un poco de todo, y en el caso del molibdeno y el magnesio lleva bastante. Y en cuanto a las propiedades físicas, aquí sí que he visto algunas luces y sombras. En cuanto a la reserva alcalina, tratándose de un aceite ACAC2, un aceite denominado Mid-Saps, es una reserva alcalina elevada, en torno a 9, el fabricante anuncia 10, comparado con otros muchos aceites ACAC2 que han pasado por el canal, está notablemente por encima. Cuanto más alto sea el valor TBN, mayor resistencia va a tener el aceite a ir neutralizando los distintos tipos de ácido que se generan en la quema del combustible. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, en este caso tratándose, como hemos podido comprobar, de un 0W30, está dentro de valores promedios comparados con otros 0W30 gama media que han pasado por el canal. En cuanto al punto de inflamación, aquí sí que me ha decepcionado un poco, ya que si bien es cierto este aceite se trata de un 0W30 y a igualdad de composición los 0W30 tienen tanto el porcentaje de evaporación NOAC más elevado como el punto de inflamación más bajo comparados con los 5W, pues sí que me hubiese gustado que fuese un poco más elevado. Y más tratándose de una base PAO, como es el caso, dentro de este mismo fabricante ha sacado aceites con porcentaje de evaporación muy reducido y puntos de inflamación mucho más elevados. Y la sombra quizás más grande, que muchos de vosotros no habéis dado cuenta, pero se trata por un lado de su viscosidad HTHS, así como también su viscosidad cinemática a 100 grados. Si bien es cierto, como hemos podido comprobar, este aceite cumple sin duda alguna las especificaciones que han de tener los aceites SAE 30 denominados ahorrador de combustible, como es este caso, ya que su viscosidad cinemática a 100 grados es inferior a 12,5 y su viscosidad HTHS es superior a 2,9 e inferior a 3,5, pues si comparamos estas viscosidades, tanto la viscosidad cinemática a 100 grados como la viscosidad HTHS, con otros muchos aceites que han pasado por aquí por el canal, también SAE 30 denominados ahorrador de combustible, pues podemos ver que la tendencia de esos aceites suele ser que su viscosidad cinemática a 100 grados está comprendida como norma general en 9,5, 9,7, 9,9, 10, 10,1, 10,2. Ninguno que haya visto yo hasta ahora llega a tener 11,4, como es este caso, así como también la viscosidad HTHS, que si bien, como he indicado, este aceite entra dentro de los límites que se establecen, pero sí que los aceites que solemos ver ahorradores de combustible tienen una viscosidad
la HT/HS comprendida en torno a 3,1, 3,2 aproximadamente, y este está en 3,44, que por poquito no llega a ser un aceite denominado SAE30 no ahorrador de combustible, con alto HT/HS. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que en búsqueda de la máxima eficiencia de combustible posible, desde mi punto de vista, opino que el fabricante debería de haberse ido a una viscosidad cinemática a 100 grados algo más baja, así como también una viscosidad HT/HS más baja. ¿Quiere decir esto que si utilizo este aceite en un vehículo que me requiere aceite con bajo HT/HS me va a elevar el consumo del combustible exponencialmente? No, no tiene por qué, ya que está demostrado que compuestos como el éster, como el molibdeno, así como también el boro, ayudan a reducir el consumo del combustible, y como hemos podido comprobar, este aceite contiene de esos compuestos. En cuanto a molibdeno contiene bastante, pues sí que hubiese dado un plus de eficiencia de combustible el tener una viscosidad cinemática a 100 grados y una viscosidad HT/HS un poquito más baja. Y en general me parece un buen aceite, no es un aceite excepcional, dentro de la propia Extreme hemos visto otros aceites notablemente superiores, pero si tenemos en cuenta que se trata de un 0W30, tenemos en cuenta la composición de la base y la composición del paquete de aditivos, y que el propio fabricante indica que se trata de un modelo dentro de su gama media, pues por el precio que ronda actualmente este aceite, que está por los 50 euros, y un aceite que te homologa la norma API-SP ILSA GF6A, así como también la nueva norma A7B7, pues es un aceite a tener en cuenta. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún amigo, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.